Esto es Avance Consciente. Aquí tienes un lugar para pararte a pensar, ya que en cada capítulo un nuevo invitado te va a hacer reflexionar. Así que vamos a por ello. Y el reto que tenemos aquí. Hola Enar, buenas tardes, ¿cómo estás? Charla por WhatsApp. Buenas tardes, encantada de estar aquí, de poder tener esta conversación contigo. Encantado, agradecerte de nuevo el que hayas aceptado la invitación. Creo que tienes la autoridad suficiente para hablar del tema tan importante que vamos a tratar hoy en Avance Consciente. Y nada, antes de meterme un poco en faena, quería que te presentaras, ¿no? Que hicieses una presentación rápida para quien nos escuche sepa un poco quién eres. Pues mi nombre es Enar Vega. Tradicionalmente toda mi carrera ha estado dedicada al mundo de la investigación y el diseño estratégico, mucho en el ámbito digital, aunque he pasado por otras disciplinas. Y desde hace unos años pues también me dedico a, bueno, pues un poco difundir y trabajar la parte de salud mental en las organizaciones, que tan de moda lo tenemos últimamente. Y en esa línea pues soy la autora de Trabajar en Llamas, un libro dedicado al síndrome del trabajador quemado. Fenomenal, Enal. Quiero empezar con un dato del periódico que ha actualizado. Un estudio del periódico donde dice que 8,1 millones de españoles se consideran adictos al móvil. Y lo quiero enlazar con algo también que he visto en este periódico, que es que dedicamos una media de 4 horas y 22 minutos al día al uso del móvil. Claro, esto si lo extrapola a la semana, al mes y al año, estamos hablando de una verdadera barbaridad, ¿no? Uh-huh. Es un dato que pone los pelos de punta, pero por intentar darle un poco de criterio, vamos a decir, científico, a día de hoy no hay definida una adicción al móvil per se. Entonces, no podríamos estar realmente hablando de adicción, puesto que no hay un criterio unificado que nos diga, que nos hable de esto. Normalmente, cuando hablamos de trastornos, como pueda ser una adicción, nos guiamos por dos nomenclaturas o vamos a decir, dos mundos distintos de diagnóstico, que son el DSM, en psicología sobre todo el DSM y el CIE, que es de la Organización Mundial de la Salud, y en ninguno de los dos se establece un criterio o una serie de criterios a día de hoy para establecer cuál es la adicción al móvil. Entonces, esas cifras son, digamos, subjetivas, todavía no podemos demostrar ni podemos dar criterios unificados para todo el mundo. Entonces, quizá sería más hablar de abuso o de un uso incorrecto del móvil o un uso excesivo del móvil. Pero es verdad que no tenemos unos criterios que nos digan exactamente que estamos hablando de una adicción. Entonces, ¿cuál es también otro segundo problema derivado de todo esto? Que normalmente esos criterios también, bueno, pues se establecen una serie de parámetros, pero que hay un punto que yo creo que es el que marca un poco la diferencia, ¿no? Que sería en qué medida esto interfiere en tu vida diaria. Entonces, creo que ese, aunque no haya unos criterios establecidos, pero sí que podemos establecer que ese puede ser como un punto que nos haga pensar en qué medida el uso excesivo del móvil está teniendo consecuencias en mi día a día. Porque claro, muchas veces no somos conscientes. Claro, en este estudio, según ponía, era, bueno, 8,1 millones se consideran adictos, pero si yo no soy consciente no me lo puedo considerar. Entonces, claro, al final, ¿nos controla el móvil o nosotros le controlamos a él? Pues tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de todo. Ese es el gran problema con las adicciones, que hay, en muchos casos la persona no es consciente de que eso está suponiendo un problema. ¿Cuándo salta un poco la alerta? Bueno, pues probablemente cuando haya alguien de su entorno que le dice, oye, quizá aquí estás pudiendo tener un problema. Entonces, esa puede ser como una señal que para nosotros puede marcar el que efectivamente podamos estar teniendo un problema. Realmente, yo qué sé, nuestra pareja o un amigo nos ha echado en cara en algún momento de, jolín, deja el móvil. Pues quizá ese puede ser una pequeña alerta que nos dé el disparador de entender que realmente pues quizá no estoy haciendo el uso apropiado o más optimizado, ¿no? del móvil. Pero efectivamente,
quién controla a quién es un poco difícil, porque también va a depender de los momentos o de los contextos, ¿no? Pues probablemente a lo mejor, yo qué sé, en un contexto más de trabajo, pues probablemente ahí sí que tengamos nosotros un poco más de control, pero a lo mejor en otros contextos no. Entonces, bueno, depende un poco. Al final, una de las cosas más importantes es tomar conciencia de qué uso hacemos de nuestro dispositivo. Ujú. Y Enar, claro, ¿de qué manera puede afectar este abuso a nuestra salud mental? Pues buena pregunta porque todavía no, o sea, aunque ya tenemos ciertas informaciones, pero por ejemplo no tenemos demasiada información de cuáles son las consecuencias en el largo plazo, por ejemplo, porque digamos que es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Em, hay ya estudios que hablan por ejemplo, consecuencias físicas. El otro día escuchaba una entrevista a un óptico que decía que está cambiando nuestros patrones de visión, porque claro, de repente nuestra visión está más pensada para el largo plazo, para distancias largas, y de repente estamos haciendo un uso intensivo del corto plano, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están apareciendo problemas. Entonces, en el plano físico ya están apareciendo. Entonces, en el plano mental, igualmente, por ejemplo, ya se están viendo pues, muchísimos problemas de atención, por ejemplo, ese es uno de los primeros problemas. Y claro, nuestro cerebro funciona de una forma que tiene, o sea, digamos que funciona por el uso, ¿no? Y entonces aquellas áreas cerebrales que más se utilizan se refuerzan y aquellas que no se utilizan se van como degradando en cierta medida, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viendo que el foco atencional, bueno, pues esas áreas a lo mejor pueden verse afectadas. ¿Y cuál es esa área principalmente? Pues la corteza prefrontal, ¿no? Que tenemos así en la zona frontal. Y ese área es súper importante para un montón de funciones, como por ejemplo la resolución de problemas, pues es un área que nos ayuda, digamos que es un área muy humana, entonces nos ayuda pues eso, a resolver problemas, a controlar y hacer una buena gestión emocional. Es el área pues muy focalizada en el control de impulsos. Entonces, todas esas funciones que dependan en cierta medida de este área, bueno, pues se pueden estar viendo afectadas, ¿no? Es también el área que está relacionada con la voluntad, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con sostener hábitos en el tiempo para, bueno, pues, hacernos mejores, incluso para gestionar en cierta medida la frustración, ¿no? De cosas que a lo mejor, bueno, pues nos cuesta conseguir y demás, toda esa parte de gestión emocional, bueno, pues se puede ver afectada. También, por ejemplo, estamos perdiendo ciertos momentos de divagación mental. Y la divagación mental ya sabemos que es, por ejemplo, súper importante para procesos como puedan ser, por ejemplo, la creatividad. Entonces, para que surja la creatividad y en terreno quizá un poco de innovación y demás, tenemos que dar una serie de espacios para que esas ideas reposen y conecten. ¿Qué ocurre? Que esos espacios en los que puede surgir esa divagación, y hablo de divagación, no de rumiación, no de darle vueltas demasiado a las cosas, esos espacios de divagación ahora mismo los tenemos ocupados. ¿Por qué? Porque en cuanto tenemos un momento, voy a consultar el Twitter o voy a mirar a ver qué hay en Instagram. Entonces, ya no estamos dando espacio a esos momentos un poco de distracción que el cerebro necesita para que realmente las ideas, bueno, pues que se vayan conectando, ¿no? Ujú. Y bueno, de estas podríamos hablar mucho más, porque realmente hay bastantes consecuencias. Claro, se me viene un poco a la cabeza, es decir, yo tengo un uso excesivo del móvil, es decir, Ujú. soy más impulsivo, tengo un problema de atención, puede tener un déficit de atención, o sea, eso realmente pasa, si yo uso demasiado el móvil, tengo estas consecuencias a corto plazo. Podría llegar a pasar, sí, efectivamente. Y además, yo lanzo un poco la hipótesis para que los que nos puedan estar oyendo que lo prueben. Es decir, analiza tú mismo cómo te ves. Porque yo, por ejemplo, y esto yo es algo que he experimentado en primera persona, soy mucho más impulsiva porque muchas veces tengo una duda y no me paro a reflexionar para intentar solucionarla. Directamente pues acudo a, venga, voy a buscarla en Google, ¿no? Y sacas el móvil y empiezas a buscar. Entonces, esto es un problema porque
claro, volvemos otra vez a lo mismo. Si no lo usamos, empezamos a perderlo, ¿no? Entonces, esa resolución de problemas se va a ver afectada porque enseguida vamos a ir a buscar la solución rápida. Entonces, ya no vamos a estar pues procesando o dándole vueltas al problema para intentar ver los pros, los contras y demás. Entonces, ahí hay un punto importante. Y lo mismo pasa con la atención. Al final, estamos continuamente recibiendo señales y notificaciones y demás que hacen que saltemos de aquello en lo que estamos haciendo. En el libro recomendadísimo del valor de la atención de Johann Hari, ahí dan dos datos que para mí fueron escalofriantes, que dice... uno es un estudio que se hizo en Estados Unidos que decía que los estadounidenses tenían una interrupción, una distracción cada 3 minutos. Y hay otro segundo estudio que dice que después de una distracción el cerebro tarda 20, no sé si es 23 o 27 minutos en volverse a conectar de vuelta. Por lo tanto, si sufrimos una distracción cada 3 minutos y tardamos 27 minutos en volvernos a conectar con la misma concentración de lo que estábamos haciendo, las cifras son escalofriantes, escalofriantes. Entonces, todo ese efecto que provoca en nosotros esa distracción y esas notificaciones y esa falta de atención, es que eso está provocando consecuencias en nuestro cerebro. A corto, a medio y a largo, Claro, a básicamente. largo plazo todavía no sabemos porque no hay estudios suficientes a largo plazo como para saber qué consecuencias puede tener esto en el largo plazo. Se está empezando a estudiar, por ejemplo, los efectos de las pantallas en niños, los efectos que tienen en el desarrollo, y ya han surgido iniciativas de prohibirlos en los colegios, etcétera, porque se está viendo que puede afectar al neurodesarrollo. Mm. Y claro, ¿cómo podemos ponerle líneas rojas, por llamarle de alguna manera, ¿no? ¿Cómo puedo poner estos límites? Es decir, ¿cuáles son, bajo tu punto de vista, esas claves que podemos trabajar para no caer en este uso excesivo? Lo primero, lo mismo que decíamos antes, la toma de conciencia. Yo creo que es el primer punto, porque por no caer tampoco en este punto un poco dramático y demás, es que el móvil y las aplicaciones y las redes y demás tienen su parte buena. Es decir, ¿por qué no nos quedamos con esa parte buena? Nos permiten comunicar con personas que están al otro lado del planeta, acceder a información en el momento en el que la podamos necesitar, en una urgencia. Entonces, quedémonos con esa parte y aprovechemos esa parte, pero seamos conscientes de no caer en ese abuso, no caer en ese exceso de dopamina, ¿no? Que nos da por la consecución rápida de aquello que quiero en el momento, lo tengo en el momento, ¿no? Entonces, lo primero sería para mí la toma de conciencia. Por ejemplo, sabemos cuánto, cada uno de nosotros, sabemos cuánto uso, cuánto es el tiempo que pasamos al día en el móvil, cuántas veces lo desbloqueamos, porque ese es el primer dato. Estoy segura que la mayor parte de nuestros oyentes no lo saben. Entonces, yo creo que cuando tomas conciencia del tiempo que le dedicas, a partir de ahí hay un cierto cambio, ¿no? Hay un cierto, eso, esa toma de conciencia nos sirve para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, Mm. ese sería uno. Y luego podemos entrar en muchas pequeñas acciones, desde desactivar las notificaciones, que es así como muy obvio, Ujú. hasta, por ejemplo, hay aplicaciones que nos limitan los tiempos de uso o simplemente entender que vamos a hacer el uso del teléfono en ciertos momentos, por ejemplo, ¿no? Claro, porque entiendo que sé que tengo una excesiva o un abuso del móvil cuando no me ayuda a conseguir mi objetivo. O cómo detecto yo, es decir, alguien que nos esté escuchando, ¿cómo sé yo que 4 horas, 2 horas, 1 hora y media es mucho o poco en función de mi personalidad o si hay algo recomendado, etcétera, etcétera? No hay recomendaciones generales porque también va a depender mucho del tipo de trabajo que tengas y del uso, o sea, y el para qué utilices las aplicaciones. Por ejemplo, pues una persona que viaja, pues a lo mejor digamos que es una herramienta de trabajo y va a tener una mayor cantidad de horas que una persona, pues no sé, que trabaja en una fábrica y que el uso que hace es solo ocioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es muy difícil dar horas porque va a depender un poco del tipo de uso que hagas de ese dispositivo.
Por eso tenemos, o sea, una de las fórmulas que podemos utilizar también es analizar para qué estamos utilizando ese móvil. Es decir, Efectivamente. el uso de esto, cuando, por ejemplo, se tratan adicciones de otro tipo, se utilizan los autorregistros. Es decir, cuando ha ocurrido el uso de lo que sea, ¿no? Que, por ejemplo, se utilizan en juego, en abuso de sustancias, etcétera. Cuando he utilizado en este caso, el móvil, para qué lo he utilizado, en qué contexto. Entonces, de esa forma es elevar a la conciencia el uso que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo estamos utilizando? ¿En qué contexto? ¿Cuánto ha sido el rato que lo hemos utilizado? ¿En qué momento? ¿Vale? Es eso, tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Una curiosidad, ¿nuestro estado emocional condiciona el uso del móvil? Que según te estaba escuchando, lo estaba pensando. Perdona este cambio rotundo, pero es decir, según en qué estado emocional esté, uso más o menos el móvil. Permíteme que te haga un poco de encerrona, ¿vale? Si tú tuvieras que decir cuándo utilizas más el móvil, quitando lo que es un uso profesional, Sí, ¿en qué momentos utilizas tú el móvil? cuando estoy en un estado de malestar. Cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando estamos aburridos, cuando estamos enfadados, porque lo que buscamos es en ese móvil una forma de Refugiarnos. gestionar, claro, es si estamos enfadados de tranquilizarnos, si estamos tristes de alegrarnos y demás. Entonces, esta es una de las consecuencias que comentábamos antes de la gestión emocional. ¿Por qué? Porque si cuando yo siento algo, lo que hago es buscar en el móvil esa solución a mi estado anímico, lo que estoy exponiendo en el móvil es a gestión emocional. Entonces, no estoy desarrollando yo habilidades y capacidades para hacer mi propia gestión emocional, lo estoy buscando fuera cuando realmente la debería buscar dentro y es, vale, pues si estoy triste, esta tristeza, ¿qué es lo que me está viniendo a decir? Y hacer una gestión con herramientas propias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente atacamos al móvil en esos estados en los que nos es una situación incómoda emocional y por lo tanto estamos dándole ese poder de la gestión de esas emociones. Entonces, no debería ser así. Eso lo que hace es que tengamos una pobre riqueza de gestión emocional, de herramientas para gestionar nuestras emociones. Claro, porque entiendo que al refugiarme en el móvil no estoy afrontando la emoción que me provoca ese malestar, la estoy evitando a través del uso del móvil. Eso es, la estoy evitando y la estoy gestionando con el móvil. No estoy analizando yo y que cómo puedo gestionar yo mi propia emoción, sino que estoy yendo al móvil a buscar la solución. Si estoy triste, pues me voy a poner vídeos de gatitos. O si estoy enfadado, y con esto del enfado es otra consecuencia que creo que también es interesante, y es cómo funciona en general y especialmente, bueno, pues más el tema de redes sociales y demás, pero en general todo, buscan una personalización en base a lo que saben de ti. Entonces, se ha demostrado que, por ejemplo, el contenido funciona bastante mejor, el contenido asociado al odio que el asociado a la alegría. De tal forma que si la información con la que cuentan es que de alguna forma saben que yo estoy triste o que estoy enfadado, la personalización va a mostrarme más información relacionada con esos estados y por tanto lo que va ocurriendo es que cada vez me voy la información se va sesgando, ¿no? Y entonces la información me va dando información que yo quiero recibir y ese odio se va multiplicando. Esta es la base, por ejemplo, de las radicalizaciones. Entonces, por eso son tan peligrosas y por eso se habla tanto de las radicalizaciones o las polarizaciones en cuanto a las opiniones, porque el consumo que hacemos de la información es muy superficial, no procesamos, lo que decíamos antes, no procesamos en profundidad las ideas porque es un consumo muy rápido de todo lo que estamos haciendo y por lo tanto hay un riesgo de polarizarnos, radicalizarnos porque nos están dando la información que ellos desean. Efectivamente, y muy a colación de lo que dices, claro, constantemente el móvil están las cookies, está el algoritmo que te lee el alma, que te muestra lo que tú has pensado hace 5 minutos. Claro, entramos en un círculo del que es muy difícil salir.
¿cómo puedo usar yo el móvil inteligentemente, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional? Porque claro, es que muchas veces el móvil me conoce mejor que mi entorno. Pues mira esa frase, ya simplemente partimos de ahí. Es que mi móvil me conoce mejor que mi entorno. ¿Ya? Debería ponernos los pelos de punta esta simple afirmación, ¿no? Tenemos que, o sea, el móvil, y vuelvo a insistir, me he dedicado muchísimos años a ello y soy una fiel defensora como herramienta útil del móvil, las aplicaciones, las redes, etcétera, pero usémoslas para lo que son, para lo que nos pueden aportar valor y salgamos del móvil y demás para conectar, como decías, ¿no? Para conectar con personas, para relacionarnos, porque hay mucho problema también de habilidad social, porque volvemos a centralizar otra vez de nuevo nuestras habilidades a través de un móvil. Entonces perdemos habilidades sociales, perdemos habilidades de comunicación. Entonces tenemos que salir un poco del móvil, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Y darnos, o sea, hay una pregunta que para mí es muy interesante, que es, ¿qué me estoy perdiendo por utilizar el móvil? Entonces, y esa nos vale para el mundo personal y para el mundo profesional. En ciertos momentos no me estaré perdiendo nada porque el móvil me está aportando cierto valor, pero habrá otros momentos en los que me estoy perdiendo cosas o estoy dejando de hacer cosas, tanto que me gustaban como, bueno, pues relaciones, etcétera. Entonces, sé que esto es un poco repetitivo, pero al final hay que tomar conciencia de en qué momentos nos aporta valor el móvil, las apps, etcétera, y en qué momentos realmente el valor está en otro sitio, ¿no? Entonces, la toma de conciencia es importante y entender si realmente es el canal, porque a lo mejor no es el canal que tenemos que utilizar, el móvil. Precisamente es con lo que me quedo yo de esta primera parte del episodio. Me quedo con, quédate con la parte buena del uso del móvil por conciencia, o sea, ponernos nuestros propios límites, como tú decías, saber hasta qué punto me es útil el móvil, porque al fin y al cabo, si soy conductor de Uber, tengo que tenerlo encendido porque voy con el GPS, por Eso ejemplo. es. Igual lo podía extrapolar a otra profesión, pero sí dedicar el tiempo al móvil que me aporte y que entiendo que me acerque a mi objetivo. Es un Eso poco con es. lo que me quedo de lo que nos has contado. La toma de conciencia para mí es lo más importante. Esa toma de conciencia nos va a permitir entender cuándo esa herramienta nos aporta valor y cuándo es una herramienta que lo único que hace es desviarnos y desviarnos en el sentido amplio, ¿no? Pues eso, de desarrollar nuestro cerebro, de desarrollar habilidades sociales, de mantenernos enfocados, etcétera. Muy bien, fenomenal. Pues Enar, pasamos a la segunda y última sección que nos gusta bastante. La verdad que está teniendo muy buena aceptación, la llamamos papel y boli, donde Uh -huh. aquí pedimos que nos respondáis a tres preguntas bastante profundas en el sentido de, en tu caso, ¿cuál es la mayor recomendación que le darías a tu yo de hace 15, 20 años? Pues esta es difícil, ¿eh? Pero yo le diría, cree en ti. Cree en ti y cree en tus capacidades, incluso en aquellas cosas que a día de hoy todavía no eres capaz de verle el valor, incluso que te pueden llegar a parecer a día de hoy una debilidad, algo te tienen que aportar. Cree en ti. No dudes. Todo va a ir bien. Eh, ¿Hasta qué punto es importante que tu entorno crea en ti? El entorno es un impulsor. Entonces, si tú tienes un entorno que te impulsa, probablemente llegues más lejos, porque vas a ser capaz de, bueno, en esos momentos en los que puedas sentirte un poco más de bajón, te van a sostener y te van a lanzar un poco en esa medida. Si realmente tú quieres, por ejemplo, si quieres emprender y tu entorno te dice, no, que es muy peligroso, que es muy difícil y te vas a arruinar, pues entonces es que no lo vas a conseguir. Sin embargo, si tu entorno te impulsa, pues probablemente lo vas a intentar. Tampoco digo hacer locuras, pero sí que Sí. es verdad que creo que el entorno es un impulsor de un poco nuestras fortalezas, vamos a decirlo así. Yo es que también pienso que el entorno siempre que esté contigo creyendo en algo, vas a dar siempre un pasito más que en el caso de que no esté.
Ujú. Hay un proverbio africano, ¿no? Que dice, si quieres llegar rápido, vete solo, si quieres llegar lejos, vete acompañado, o algo así. Sí, Pues efectivamente. yo diría un poco eso, ¿no? Que al final el entorno es, bueno, pues es ese algodón que te ayuda pues también a sostenerte en los momentos más complicados e incluso eso, que te dé esa energía que a veces nos falta para la acción, ¿no? Y Enar, en uno de tus peores momentos, ¿qué fue lo que más te ayudó? Pues voy a decir un par de cosillas. La primera, creo que el deporte me ha salvado y en más de una ocasión. Y el deporte en algún momento más puramente físico, es decir, pues un deporte como más duro, como pueda ser, pues eso, un gimnasio, levantar hierro, en ese sentido, o correr, por ejemplo, y en otros momentos algo más calmado, como ha podido ser el yoga, que también en algún momento pues me ha aportado ese equilibrio que yo necesitaba porque era un momento malo, pero en el sentido de muy acelerado y entonces necesitaba como equilibrar un poco la energía, ¿no? De cuando vas muy, muy, muy acelerado, pues algo que sea como un poco más pausado, porque si le seguía metiendo caña era como que se aceleraba cada vez más, ¿no? Entonces, depende del momento, pues efectivamente yo creo que esa actividad física y demás me ha ayudado muchísimo a calmar la mente, ¿no? Entonces, en los momentos bajos, ambas cosas creo que, o sea, ambos extremos me ha podido ayudar. Esa sería una. Y la segunda, yo diría que mi curiosidad innata, porque me ha permitido ir a buscar soluciones a aquello que estaba pasando o buscar información donde no la encontraba. El persistir en esa búsqueda de información, de qué es lo que puedo hacer, cómo puedo salir, cómo puedo... Entonces esa curiosidad yo creo que también me ha llevado bastante lejos. Sí, digamos que tanto deporte como el yoga como la curiosidad, que te puede haber ayudado en esos malos momentos, también podría ser dos hábitos que hoy en día utilizas. Es decir, te ayudaron en su momento y lo podemos extrapolar también a los hábitos, que es algo que también os pedimos, hábitos que os funcionen. Totalmente, totalmente. O sea, soy una fiel defensora de la actividad física como una cuestión de salud, vamos, sin dudarlo ninguna. Y si solo pudiera recomendar algo, yo diría a deporte, muévete y busca y es necesario y cada vez está más demostrado que ya no solo es una cuestión de salud física, sino que favorece muchísimo nuestra salud mental. Y claro, la curiosidad también obviamente me ha llevado, porque soy una persona como súper inquieta que siempre está buscando el crecimiento, entonces, bueno, pues como que estudiar, hacer algún curso, formarme, ampliar, salir un poco de la zona de confort de forma habitual, para mí es súper importante. Pero si incluyo, si considero un hábito, por englobarlo todo, yo diría el hábito del autocuidado. Es decir, encuentra tu fórmula de autocuidado y no te olvides de ella. Tiene que ser tu prioridad en el día, en la semana, en el mes, en el año. Siempre tienes que tener algo enfocado a tu autocuidado. Y ese autocuidado tendrá diferentes fórmulas. La mía es una fórmula X, pero para ti a lo mejor es otra fórmula distinta. Pero siempre tenemos que encontrar la forma de prestarnos atención. Y para mí esa forma de prestarnos atención es eso, es el autocuidado. Claro, porque muchas veces buscamos cosas que socialmente tienen que ser objetivos, pero puede ser objetivo para la media, pero no para mí. Es decir, Ujú. socialmente tengo que tener X cosas, pero a lo mejor no son las X cosas que se adaptan a mí. Entonces, ese autocuidado que tú dices va muy también alineado con esto de no querer lo que todo el mundo quiere, sino lo que a mí me venga bien. Es que es parte de todo eso es escuchar qué es lo que necesitas tú, porque es que incluso puede ir cambiando con el tiempo y con los días o con tu estado, con tu momento. El autocuidado en un momento de máxima exigencia a lo mejor es distinta porque tienes una entrega muy fuerte y demás a un momento en el que, bueno, pues estás más relajado de trabajo o estás de vacaciones. Los autocuidados también van a cambiar, ¿no? La fórmula.
Pero es verdad que muchas veces para mí hay una parte del autocuidado que esa parte de escucha nos da información para entendernos. Entonces, habrá momentos en los que yo entienda, bueno, pues ahora mismo me escucho y reconozco que estoy más estresada, o ahora, pues me encuentro bien, a pesar de que tenga mucha actividad exterior, ¿no? Mucha lista de tareas, pero sin embargo me encuentro bien. Entonces, ese punto de escucha creo que lo estamos perdiendo, entre otras cosas, por lo que comentábamos antes, tanto móvil, tanto móvil, tanto móvil, hace que esos momentos de escucha se hayan perdido. ¿Por qué? Porque estamos en la red social que corresponda, no sé, la que sea. Totalmente. Me quedo de todo lo que hemos hablado, me quedo con el déficit de atención que te puede producir el móvil. También entiendo que malas decisiones, si tengo un déficit de atención, no presto atención, no detecto las oportunidades y es como un círculo que nos perjudica. Ahora corto, dices que a largo no hay estudio, yo estoy convencido de que a largo también nos va a perjudicar y de alguna otra manera el poner el remedio, líneas rojas, warning, como queramos llamarle, yo creo que puede mejorar nuestra calidad de vida. Eso es. Volvemos otra vez a insistir. Es una herramienta magnífica, pero hay que darle el uso que corresponde. El uso, no el abuso. Entonces, creo que esa es un poco la clave, de tener claro en qué nos puede aportar valor y en qué momentos nos puede aportar algo que realmente sea de utilidad, pero no dejarle que tome el control de nuestra vida, no dejar que tome decisiones por nosotros y ser muy conscientes de que hay vida más allá del móvil bueno, que tenemos que escucharnos también para conocernos. Fenomenal, Enar. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Creo que esta media hora va a ser de mucha utilidad y valga la redundancia, la vamos a llevar en nuestro móvil para siempre. Creo que, creo que, bueno, que todo lo que has dicho tienes bastante razón y hoy en día no sé hasta qué punto tenemos presente todo esto, ¿no? Quizás sea un poco porque habrá quien escuche esto y tome acción, habrá quien lo escuche y siga por el mismo camino, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí yo repito la pregunta de antes, ¿qué te estás perdiendo? Y creo que esa es la pregunta para la reflexión, ¿qué te estás perdiendo por estar 6 horas en el móvil? Efectivamente, yo creo que no hay mejor forma de terminar este episodio de con esa reflexión de qué me estoy perdiendo cuando utilizo el móvil. Mm, Cuando utilizo el móvil, matizo cuando no sea útil para lo que yo considero mi objetivo. eso es. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Enar. Un abrazo.